Muy buenos días. Le habla su hermano, su amigo Roberto Piñeres. Y quiero traer un mensaje de la palabra de Dios. Es un mensaje supremamente importante para su vida en el día de hoy. Y le he llamado a este mensaje el temor de Dios. Así que espero que usted lo escuche, que usted lo medite y lo analice. Es de suma importancia para la vida de cada ser en el día de hoy. Si hubo alguna vez un momento en que tú y yo deberíamos estar abrazados plenamente al corazón de Dios, es en este momento. A la voluntad de Dios, a los caminos de Dios, a la palabra de Dios. Oh, mis amigos, es ahora. Hubo un tiempo en este país y en otros países, y estoy seguro que cada uno de nosotros caminaba a la casa del Señor. Cuando caminábamos, y si tú tenías algún pecado voluntario, temblabas cuando ibas para allá. Si verdaderamente había un temor, una reverencia a Dios, había un sentido de la santidad de Dios. Hoy hay muy poco temor de Dios entre los cristianos y en las iglesias en el día de hoy. Yo quiero decirte que Dios no es ningún abuelo, que Él no ignora. No es alguien que simplemente ignora cualquier cosa que tú haces, como lo hacemos los abuelos. Lo que estamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, dice: conducíos con temor y temblor. Y esto no está en el Antiguo Testamento. Este es el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro escribiéndonos 30 años después del Pentecostés. Oye, después del Pentecostés. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor, conducción, la misma palabra. Yo debo vivir toda mi vida en la tierra en temor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17, en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? En el temor de Dios. ¿Ve? En el temor de Dios. Primera de Pedro 1:17. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que estemos aquí debemos estar en el temor de Dios. Conducíos en el temor de Dios mientras estemos vivos. Había un temblor. Hubo un tiempo en que la gente entraba a la casa de Dios con temor y temblor. Entraban con respeto. Vean. Y si tú sabías que vivías en un pecado especial, cuando entrabas a la casa de Dios, serías confrontado. Pablo hablaba en los Romanos en el capítulo 11 acerca de la severidad, pero también y de la bondad de Dios. ¿En qué conexión? En su trato con ese pueblo antiguo, en su trato con el pueblo de Dios. En la iglesia de hoy no hay ningún temor de Dios.
El temor de Dios se ha ausentado de la iglesia. La gente ya no tiene el temor de Dios porque no lo entiende. Y por eso nos tomamos las libertades horrendas que muchas veces practicamos. ¿Cómo le temeremos a Dios si no conocemos su severidad? ¿Cómo temeremos a Dios si no sabemos verdaderamente qué tan severo es Dios con sus hijos? Es una gran pregunta. Si no conocemos sus juicios, sus procedimientos, o qué tan lejos Él va incluso con su propio pueblo antiguo, que todavía es la niña de sus ojos, a pesar de su naturaleza caída. Era su pueblo, pero todavía Dios está con ellos. Incluso en la iglesia hemos perdido nuestro sentido de la santidad de Dios. Santidad de Dios. A veces olvidamos por un himno. Yo recuerdo un himno que cantábamos que decía: bondadoso Jesús, manso y humilde, mira a los pequeñitos. Nunca se me olvida ese himno. Nunca. Mira a los pequeñitos. Pero sabes, algunas personas nunca llegan más allá del bondadoso Jesús. Solo se acuerdan del bondadoso Jesús. Se perdió el temor de Dios. No hay ningún temor de Dios en la tierra en el día de hoy. Esto es lo que la Biblia dice: por el temor del Señor los hombres se apartan del pecado. Del temor del Señor es aborrecer el mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. El temor del Señor. Un temor reverente a Dios. Un temor que trae libertad. Libertad. Y es por causa de que muchos cristianos no tienen ese temor reverente de Dios, que ellos no tienen libertad completa. No hay temor, no pueden obtener la libertad. Llámalo como quieras, reverencia o temor, llámalo como tú quieras. Pero aún hay una cosa, recuérdalo, que Dios no puede ser burlado. Hay una tremenda cosa, cómo mirar para la majestad y santidad de Dios. Por un lado, el cristianismo es siempre tener cerca de que tú eres aceptado por Dios. Que tú eres aceptado por Dios. Dios te ama, hermano. Recuerda, Dios te ama tal como eres. Su amor es incondicional. Todo eso es cierto. Todo es cierto. No quiero decir nada diferente. Todo es cierto. Pero si tú miras solamente ese solo lado de Dios, si tienes solo un solo lado de Dios, y tú ves que el fin está en tu manera de vivir. El otro lado es el temor que yo provoque dolor a Dios. Tú quieres vivir a tu manera, pero no miras la manera en que Dios quiere que tú vivas. Y el temor es temor a provocarle dolor a Dios. No hay temor, ningún sentido de temor y respeto profundo de que Él es un Dios vivo. Vivo. Y un Dios que ve y sabe.
y nosotros no podemos huir furtivamente como si Él no nos observase. Es una visión muy diferente lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que la iglesia de Jesucristo necesita una nueva revelación de la majestad de Dios. Lo notable es que Él te deja avanzar. Él permanece en silencio. Y asumimos que Él lo ha dejado pasar y que Él no vio absolutamente nada. Hasta que aquel día llega. Génesis capítulo 20, versículo 11. Y Abraham respondió, dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿De qué estoy hablando yo en este momento? Analice este versículo. No hay temor de Dios en estos hombres, son sexualmente contaminados. Y es interesante ver que la primera vez que el Espíritu Santo usa la frase temor de Dios tiene que ver con el pecado sexual. Analícenlo en la Biblia. Mientras meditaba esto, el Señor mostró que es a través de la tentación sexual, más que de cualquier otra cosa, de cualquier otra área, que yo pruebo si el hombre especialmente me teme o no. Eso sentí de parte de Dios. ¿El hombre me teme o no? Un día tú vas a estar sentado delante de ese trono, y tú serás juzgado delante de ese trono en la justicia perfecta. En la justicia, óyeme bien, en la justicia perfecta delante del trono de Dios. Nosotros no somos como Pablo, que siempre vivió en un sentido consciente sobre el juicio. Siempre estuvo pendiente y siempre habló sobre eso. Y el día del juicio, de manera que deberíamos ser responsables de toda palabra ociosa que hablamos y de todas las cosas que hagamos, sean buenas o malas, estarán con nosotros cuando estemos ante el juicio de Dios. ¿Cómo es que va a ser? Inténtate imaginar esto. ¿Cómo será cuando estemos ante el trono de Dios? Cada pastor, cada evangelista, cada sacerdote, cuando yo esté aquí, todo este público que tengo delante oyéndome en estos momentos, cualquiera que haya traído el evangelio de la palabra de Dios, estaremos delante de un Cristo Santo. Y los libros serán abiertos. No puedo creer la idea de que yo haya predicado a veces por años, llevando el mensaje de la palabra de Dios, para mantener a la gente prevenida, para que la gente entienda y para que la gente fluya y vaya a los caminos de Dios, pero que yo deba traer un medio evangelio o un evangelio diluido para que la gente no se ofenda, para que ustedes no se ofendan. En los días en que Jeremías, los falsos profetas tenían las multitudes más grandes, todos los seguían a esos falsos profetas. El verdadero profeta difícilmente podía juntar esas multitudes. En los días de Jeremías, las cosas que fue demasiado pesada para su corazón era que los falsos profetas dijeron a las personas lo que ellas querían oír. Lo que ellas querían oír. Y la gente los seguía, y las multitudes estaban con ellos. Y por supuesto las personas se agolpaban. Y cuando él comenzó a profetizar la verdadera palabra del Señor, el pueblo dijo: por favor, mira, cállate. No queremos oír a este hombre. ¿O de alguien echarlo fuera?
No queremos escucharlo más. Y eso estaba en el corazón de Jeremías. No queremos escucharlo más. Si tú tienes temor de Dios, tienes que inventar. Pero si tú no tienes un temor de Dios, tienes que inventar un evangelio de conveniencias. Tienen todo tipo de personas falsas hoy. Simplemente tú enciendes un televisor y pones alguno de los canales cristianos y esto es suficiente para enfermarte espiritualmente. Ellos tienen personas firmando cheques por todo el país para ellos, que los tienen en las nubes por causa del analfabetismo bíblico entre las personas. Ellas no distinguen lo que es verdadero o lo que es falso. Y esto está aconteciendo en los Estados Unidos, en Colombia, en todo el mundo. Mira, el hombre no puede escapar de ese sentido de persistencia. Y es el Espíritu Santo el que dice, después de la muerte, sigue el juicio. ¿Cuándo podremos entender eso? Hay un día para comparecer y darle cuentas a Dios. Y la Biblia dice claro que hay un cielo y hay un infierno. Y hay un día que daremos cuenta. Y hay un infierno y Jesús dice que hay un infierno de fuego. De fuego. Y lloros, gemidos, crujir de dientes y tinieblas que pueden ser palpadas. Muchos de nosotros compartimos la palabra de Dios aquí y allá. Pablo dice como él predicaba. Él dice en 1 Corintios 2:3, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Temor, así predicaba Pablo, con temor y temblor. Predicando con temor y temblor. ¿Dónde estamos hoy? Hay personas que predican con temor de no decir algo que Dios no quiera que digan. He escuchado muchos predicadores diciendo que Dios no lanza a nadie al infierno. Mi querido amigo, Jesús los lanza al infierno. No temáis, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es Dios quien lanza en el infierno. Tú dices, no me gusta ese tipo de cristianismo, lo siento, pero es la única vía que hay. Arrepiéntete o serás condenado. Ese es el cristianismo. Esa es la buena. Gracias a Dios aún tenemos gente clamando, porque todo eso está en la Biblia. Ese es el corazón de la Biblia. Es el corazón de Dios. El corazón de amor. El corazón que nos dice a nosotros, avergüéncense. Avergüéncese. Es la palabra de Dios. Aquellos predicadores liberales les dice arrepiéntanse, mandando personas al infierno. Pero si tú no predicas de este libro, si no predicas la verdad con temor y temblor, Dios te lo demandará y la sangre de esas personas estará en tus manos. Estará en tus manos. Será mejor que empecemos a predicar la verdad. Que empecemos a decirle a la gente que tiene que arrepentirse, que hay pecado y que Dios no quiere a la gente pecando. Y si tú eres capaz de llevar este mensaje, salgan del púlpito. No hagan daño. Ustedes los liberales, hay que decirle la verdad a las personas. Tú tendrás un terrible shock en el momento siguiente que estés delante de Dios para dar cuenta de tu propia alma. Tendrás un terrible shock y de aquellos que lo que te escondiste es la verdad. Pero hay un día
hoy en día hay una gran cantidad de personas que aprenden acerca de la gracia, pero que todavía no han aprendido sobre el temor de Dios. Todo es gracia. ¿Y dónde está el temor de Dios? Y si tú no tienes que aprender el temor de Dios antes de poder aprender la gracia de Dios, primero tienes que aprender el temor a Dios para poder apreciar la gracia de Dios. De lo contrario, tú tendrás una gracia falsa. El temor reverente a Dios es un compromiso esencial de la verdadera gracia de Dios. Hay una gracia de Dios que no incluye el temor reverente de Dios. Es una gracia falsa. Es una falsa. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Temed a Dios. Esa es la verdadera gracia de Dios. Una gracia que no incluye el temor a Dios es una falsa gracia. Si no luchas y caes en una especie de descuido, ociosidad, relajación, estás prácticamente garantizando tu decepción. Tu decepción. No podemos descuidar el temor a Dios. Terminás decepcionado. Yo odiaría morir en esa condición, porque en cualquier condición que terminemos en esta vida o en la venida del Señor como tal, así permaneceremos permanentemente. Lo repito, si nos vamos hoy, nos morimos hoy, o viene el Señor, nosotros viviremos en ese estado permanentemente. No hay remedio, hay un final, un cierre. Y creo que hoy en día ya no hay más misericordia. La misericordia se ha ido para siempre. Yo creo que hay muchos cristianos que están adorando a un Dios falso. A un Dios falso, óigame. A un Dios de su imaginación, que es un abuelo que simplemente ama hacer lo que ellos quieren. Pero déjeme decirle, es mejor un poco con el temor de Dios, y allí sí hay grandes tesoros. Allí hay grandes tesoros. El temor a Dios. Y los problemas vienen, los problemas vendrán, ellos vendrán, pero déjame decirte, tú estás tratando con un Dios santo, delante del Dios. Si tú eres salvo, tú estás tratando con un Dios que muchas veces te dejará pasar por prueba. ¿Para qué? Para arrastrarte a la escuela de Dios. Tenemos que pasar por la escuela de Dios. No juegues con Dios o el nombre de Él. Si tú lo tocas y lo tomas y crees que es cosa que nunca te pasará a ti, déjame decirte, estás muy equivocado. Considérate íntegro con todo lo que hagas. Considérate íntegro con el dinero. Es por eso que tenemos tantos amantes del dinero hoy en la cristiandad. Tantos. Esa es la razón por que tenemos tantos divorcios en los países y en cualquier parte de la cristiandad en el día de hoy. Esa es la razón por que muchos jóvenes creyentes son derrotados por la lujuria de sus ojos los 365 días del año. Esa es la razón por que tantos creyentes se involucran en pornografía en internet. ¿Cree que tiene un conocimiento bíblico? Tienen un conocimiento bíblico chorreando, pero por sus orejas. No lo tienen en su mente, en su corazón. Y su lengua principalmente. Pero no han aprendido. No han aprendido el ABC de Dios. El ABC de Dios. No han aprendido el temor de Dios.
Pero debemos confesar que esto no es lo prioritario lo que yo voy a nombrar. Eso es a lo sumo secundario. Esto no tiene la atención que merece. Nuestro coche, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestra vocación han tirado fuera la preocupación acerca de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Mateo 6:23. Piensa en lo que realmente impresiona a Dios. ¿Tú crees que impresiona mucho en la iglesia la batería, la música? Todo se oye maravilloso, nuestros cánticos, y son tan hermosos, y todo lo hacemos también dentro de la alabanza. Y eso es bonito, es lindo. Pero yo quiero decirte algo en este momento. Pero ¿y la santidad? Esa es la única cosa que Dios está preocupado. La santidad. Esto es lo que yo creo que Dios significa temer a Dios hoy. Creo que temer a Dios significa que Dios está en tu mente y en tu corazón. Oye, y en tu corazón tan poderosamente y tan santo y tan impresionantemente que tú no osarías correr de Él. Nunca correrías de Él. Irías siempre solamente hacia Él. Eso es temer a Dios. Solamente hacia Él. Temer a Dios no es ningún otro requerimiento. Es la forma en que tú tienes que mantener el pacto. Es la forma en que tú recibes a Jesús y es la forma en que tú vienes a Jesús. Tú vienes en reverencia. Tú vienes humillado. Tú vienes sin ninguna presunción de que te mereces algo, de que Él te debe alguna cosa. ¿Por qué creemos que Dios nos debe alguna cosa? No nos debe nada. Vienes temblando, o como vimos en el Salmo 51, tú vives con un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses. Tiembla si alguna vez te has sentido inclinado a dejar este Dios. Tiembla. Porque déjame decirte, alejado de Él solo encontrarás destrucción lejos de Él. Destrucción lejos de Él. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Segunda de Corintios 7:1 dice: amados, no son las cosas externas de la carne, pero son las cosas internas del espíritu, pensamientos, actitudes, motivos, tanto palabra como acciones. Como acciones en cuanto a temer a Dios. Piensa en esto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Perfeccionando la santidad. No es el temor a los hombres lo que nos debe guiar, sino el temor de Dios. Hoy las personas, los jóvenes, tienen perfecta una cosa clara: le temen al hombre, a lo que la gente piensa. Tienen miedo de ser expuestos en el culto. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios nos lleva al temor de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor
y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este es el Nuevo Testamento. Con temor y temblor. Yo tengo que desarrollar lo que Dios trabaja dentro de mí. Temor, temblor, para que Él trabaje en mí. Lo que Dios trabaja dentro de mí, yo tengo que desarrollarlo, no casualmente, sino con temor y con temblor. Es que trae un temor solamente del Señor en mi corazón. Ese temor que trae el Señor a los corazones y persuade a los hombres. Persuade a los seres humanos. Escuchen, amigos, y recuerden esto: usted estará delante de Dios. Y piense que estará allí con cualquier medio de justificación. Y no piense que estará allí y que no será juzgado. Efesios capítulo 5, versículo 21. Sometiendo unos a otros en el temor de Cristo. Temor de Cristo. ¿Tiene algún lugar en tu vida esto? ¿El temor de Cristo? Pensamos que es un versículo del Antiguo Testamento inocente. No. Es aquí hoy, en el Nuevo Testamento. Efesios 5.